Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como siempre, muchísimas gracias por pasaros por mi canal y bueno, pues voy a grabar una pequeña ronda de películas antes de irme de Semana Santa y hoy os vengo con un documental que cuando me enteré que estaba digo, de cabeza, me apunto esta fecha y me lo veo. La comedia y el caos, el legado de Andy Kaufman. Hijo, me da mucha rabia porque es que este es uno de esos casos donde han tenido muy difícil traducir el título y me parece que les ha quedado un título bastante genérico. Este es un documental que podéis ver en Filmin y que nos habla de Andy Kaufman. Yo me enteré de su existencia cuando un amigo mío, Alex, lo puso en su Instagram de ¡oh! Muy atentos a esto. Y yo, Andy Kaufman, un documental, vamos, me apunto en el calendario y me lo veo según sale. ¿Y quién es Andy Kaufman? Bueno, pues Andy Kaufman yo no me voy a echar el pisto. Yo honestamente no le conocía hasta que vi la reseña del crítico a la nostalgia de Man on the Moon. Yo no sabía ni quién era y entonces, bueno, pues empecé a investigar un poco sobre su vida, que eso es verme algunas cosas. Y madre mía, qué chulada. Es un señor que vivió en Estados Unidos y que era un cómico, aunque él nunca dijo que era cómico. Entonces, pues hacía una especie de antihumor. Él lo que le gustaba era jugar con el público. Le gustaba, como dice en el documental, tenerles prisioneros. No buscaba la risa, buscaba generar una reacción, aunque esa reacción fuera incomodidad, aunque fuera enfado, o sea, no buscaba hacer reír, buscaba sacar una reacción. Y entonces, bueno, pues obviamente me vi la película de Man on the Moon, que la protagoniza Jim Carrey, que el muy cabrón dice que se le apareció el espíritu de Andy Kaufman para guiarle, y es decir, qué cabrón que se te ha aparecido en forma de delfín. Y bueno, pues a partir de ahí también se hizo en Netflix hace muchos años un documental llamado Jim y Andy, donde nos habla de lo difícil que fue grabar esa película porque Jim Carrey decía que el espíritu de Andy Kaufman le había poseído, entonces era súper complicado. Entonces, bueno, pues lo que digo, yo pues más o menos conozco a un poquito a Andy Kaufman, me he visto varios vídeos suyos y sobre todo yo creo que en mis actuaciones, cuando soy en un espectáculo, incorporaba bastantes elementos suyos, luego hablaré porque quiero centrarme en la película. Entonces, durante más o menos una hora y media, hora 40, nos hablan de Andy Kaufman y hacen, la verdad es que un documental bastante corriente, o sea, en el sentido de que es todo el rato pues imágenes de él, entrevistas de archivo y sobre todo algunas entrevistas más actuales, como por ejemplo a Bob Muda, que es su mejor amigo y era como su confidente, era su compinche de pillerías. Y bueno, pues lo dicho, tenemos, como en Estados Unidos, muchísimas imágenes de archivo. La primera vez que aparece en un First Days de estos, Saturday Night Live, la serie Taxi que hizo. Entonces es muy interesante. Sí es cierto que, a ver, el documental a mí en general no me ha descubierto casi nada que no supiera ya, la verdad. Pero quizás ese es el punto, que es que a pesar de que 40 años después de su muerte sigan sacando cosas sobre él, yo creo que ni siquiera su familia ni amigos más cercanos llegaron a conocer realmente quién es Andy Kaufman. Entonces, claro, muchos te están indicando todo el rato eso de lo difícil que era entenderle, que no sabían muy bien de qué palo tiraba, pero eso me parece muy guay, la verdad. Cosas que sí he aprendido que no conocía, o al menos no recordaba, la importante relación con su abuelo, el cual, bueno, pues al final nos llevamos hacia su muerte, que, bueno, a pesar de que falleció, pues muchas personas piensan que fue simplemente uno de sus números, ¿no? Que esperaba generar algo y decir, imagínate qué compromiso, no es quedarte muerto un año, es 10 o 20, y claro, cuando pasan 30 dicen, ¿y si se queda 40? Y entonces ya pasan 40 y dice, ¿y si todavía está vivo? Y sigue siendo una broma en la que está muy comprometido. Y eso, como digo, pues es muy interesante. O, por ejemplo, él tenía un personaje muy interesante que se llama The Foreign Man, que es el hombre extranjero, que es como empezaba a hablar con un acento muy, hola, ¿qué tal? Entonces, pues, esto dice que lo cogió de un compañero suyo de actuación, que es iraní, entonces le dijo, usa mi acento, ¿no? Entonces, aquí es donde yo voy a lo del título. Él solía decir en sus monólogos, aunque él no decía que eran monólogos, solía poner cosas como thank you very much, sabes, que era como pues muchas gracias, ¿no? Entonces es que ese es el título del documental, thank you very much, y aquí claro, aquí el problema que tenemos es que no conocemos a Andy Kaufman, nunca ha habido una traducción de sus bromas, entonces no es como será, yo leo a Kierkegaard, ¿sabes? Que podría ser un buen título para un documental. Esto es directamente una frase muy típica suya, pero que aquí
no hay traducción. Entonces, claro, traducirlo como muchas gracias, pues es complicado. Entonces yo creo que han tirado por La comedia y el caos, el legado de Andy Kaufman, pero para mí es una traducción muy genérica, pero bueno. Como digo, el documental me ha parecido muy interesante, sobre todo porque ahondamos en la figura de Andy Kaufman, que es una persona que, como digo, a mí me resulta muy interesante el querer generar una reacción, pues lo que dice, el quedarse 2 horas o 20 minutos escuchando en unos cascos algo que se acerque a Danny DeVito y que dice, ¿qué es esto? Y entonces simplemente gritos de ¡oh, oh, oh, oh! Que es el idioma que él se inventaba. Entonces dice, vale, hay dos maneras de verlo, ¿no? Una es, está muy comprometido con el papel y está repitiéndose el vocabulario que él usa. O dos, está gastando una broma y está esperando a que alguien le pregunte para así que él pique en la broma. Es que es una cosa que yo haría porque, mira, yo he ido a varios locales de microabierto, en Libertad 8, donde yo daba el punto cómico, y he conseguido que me expulsaran. Un poco muy Andy Kaufman, cuando tocaba una trompetita, me quedaba esperando, afinando una trompeta de juguete, y entonces cuando empezaba a sonar es como cantaba y ahí me echaron. O, por ejemplo, bueno, otro momento que cogía a un peluche y lo ponía en un taburete, entonces pensaban que iba a hacer un truco de ventriloquía, pero no, directamente es, este es un personaje, este es el artista, y vas a estar 3 minutos en silencio escuchándole. Y es ese gusto que yo entiendo de Andy Kaufman, que decía de quiero jugar con el público, de sé que durante 3 minutos son míos, voy a hacerlo pasar mal, voy a ver cuánto aguanto, y cuando aguanto un minuto digo, ¿y si aguanto 2? Y eso, vamos, hubo un tío que se enfadó de, pero se has dejado subir a un mono de peluche. Qué gracioso, o sea, es que son esas cosas que a mí me encantan. Pero también me quedo con una cosa, y es que ahora mismo hay mucha gente que insiste eso de, no, es que como causa una reacción ya está bien, y es como no, o sea, Andy tenía ese punto infantil de que se les llevaba con ellos a su mundo y entonces pues que jugaba con ellos. Entonces claro, esta idea de que ahora pues yo he visto otros artistas en los micros de que pegan gritos o hacen cosas que nadie pilla, no, es que es la reacción que quiero generar, pero no es lo mismo, no porque, como yo suelo decir, no porque empiezas a decir muchos tacos y bebas mucho, ya eres Bukowski es que era único. Entonces yo creo que eso es una cosa que le hacía único. Pero no quiero que todo sea bueno, o sea, yo siempre creo que tiene que haber un límite, que es cuando el resto está trabajando. Ha habido partes que me han molestado, que han dicho cuando, por ejemplo, pues a sus compañeros de reparto empieza a molestarles con estos números, es lo que digo, mira, esta gente está trabajando, no creo que es el momento de empezar a hacer bromas, ni a reírte con ellos, ni empezar tu acto, porque es gente que está, pues eso, a otra cosa. Y eso ya me parece que es un poquito el punto del límite, es decir, gente que está trabajando, no vengas a tocar las narices con tu no, porque a lo mejor no están muy receptivos. Y bueno, por si acaso voy a mencionar mi anécdota con Andy Kaufman. A mí esto me gustó muchísimo porque justo lo acabé de descubrir y como digo, como estaba también empezando el mundo del stand-up y el open mic, yo me vi pues como que no porque lo buscara, pero que parte de mi número sí que era muy similar al de Andy Kaufman, ¿no? De pues esto de generar reacciones, de no hacer nada durante 3 o 4 minutos para eso, ¿no? Entonces, claro, fue el año en que a mí me dio una depresión enorme y entonces pues fui a Nueva York. Y en Nueva York está el Carnegie Hall, que es donde él actuó y que fue una pasada. Entonces yo digo, vale, quiero hacer una cosa y es, quiero ponerme en comunión con Andy Kaufman. Ya que se le ha parecido a Jim Carrey, yo creo que si conecto con su espíritu, me puede ayudar a superar la depresión. Entonces fui a Nueva York y qué desgracia, porque no vi el Carnegie Hall. Estuve buscándolo, hacía una lluvia tremenda y nada, nos refugiamos en una cafetería y dijimos, bueno, pues no pasa nada, Nacho, mañana buscas el Carnegie Hall. Y yo, jo, qué pena. Al día siguiente hacía un sol espectacular, fui caminando y de repente veo la cafetería donde nos refugiamos de la lluvia y enfrente el Carnegie Hall. Y yo, esto tiene que haber sido una puta broma de Andy Kaufman que me ha gastado de, me estás buscando, no te preocupes que te echo un monzón encima. Entonces nada, pues fui, hablé con las piedras y ya está. Así que nada, y me gusta pensar que cuando me fui de nuevo de Nueva York, fui al aeropuerto y vi que entre todo el tejado y entre el público se posaba una paloma. Y entonces yo me sentí mal porque dije, joder, Andy, qué cabrón eres, que a Jim Carrey te le manifiestas como bellos delfines y a mí como el animal más asqueroso de Nueva York. Pero bueno, me gusta pensar que esa es mi anécdota con Andy Kaufman. Hola, ¿qué tal? No estoy de descanso en el trabajo, pero me he tenido que venir un momento, aunque sea Jueves Santo. En fin, como estaba diciendo, que poco me favorece esta luz, qué poco, pero bueno. Bueno, a ver, pues el documental de Andy, como digo, me ha gustado sobre todo porque siempre es bueno saber algo más de un artista como él. Me quedo con eso, con que sobre todo es la idea de que él sabía de alguna manera
llevar a la gente a su mundo, como dices, un mundo infantil, es como la resistencia a no crecer, y cómo con esa capacidad pues consigue a la gente atraerle a su mundo. Yo creo que ese es el punto diferenciador con el resto de artistas, que digo que simplemente quieren llamar la atención, ¿no? O sea, él, pese a todo, siempre estaba prevaleciendo como esa idea del juego, de vamos a pasarlo bien o vamos a pasarlo mal. También, bueno, pues me gusta la idea que dicen de que se va creando como diferentes personajes para explorar diferentes facetas. Por ejemplo, la de Andy puramente es más niño, pero cuando hace Tony Clifton es mucho más, pues como dicen, un cabrón. Y eso también es un poco como lo que hay ahora, ¿no? Que va a ser borde y demás. También, bueno, pues su relación con las mujeres me ha parecido muy curiosa, cómo pues consigue una amiga que le sigue muchísimo al juego porque le encanta, incluso ve como ese toque más elevado a todo lo que es su arte, que le cataloga de artista. Eso me gusta, como que hay alguien tan disparatado de venga, vamos a hacerlo, ¿no? Se me ha ocurrido esto en mitad del atasco, pues venga, vamos a hacerlo y vamos a parar y discutir. ¿Y cuál es la idea? Ninguna es que la gente nos vea discutir, y eso me parece genial. Me está parpadeando esto. Luego también, bueno, una cosa que me gusta como también han ahondado es el meterse en el tema de la lucha libre. No es el centro, pero sí que esto es un momento que es como lo que más le pega. O sea, ¿qué arte hay más que mezcle ficción con realidad hasta el punto de no saber si es verdad? Pues el pro wrestling, o sea, el pro wrestling, de cómo han hablado, su tema de enfrentarse a las mujeres, comentarios machistas, Jerry de King Lawler y demás. Y como dicen, la idea es que yo quiero tener mi carrera para destrozarla. O sea, esa idea de que un propio artista destroce su carrera. No sé hasta este punto si es verdad, si de verdad esto es una cosa que él sentía, decir, esta idea, ¿no? De que a pesar de que él es como muy anárquico y que hace todo esto como quiere, la idea de decir que a lo mejor sí que podía estar molesto porque su carrera estaba yendo abajo, que la gente ya no le compraba tanto el número, lo que hace unos años era original ya no lo era tanto porque ya le conocían. Entonces, pues yo me quedo con eso también. O sea, a mí, sinceramente, yo creo que el documental me ha gustado en base. Bueno, también han hablado de cómo es Kaufman a nivel sexual, lo cual es muy extraño, pero sí, esta gente pues de esas cosas, cómo pues le costaba comprometerse, como decía, de vamos a ser románticos, se ponía a actuar, o sea, con un método defensivo. Sí es de lo que me parece un poco fumada, lo de que decía su amigo Bob Smuda de, no, claro, porque la idea de que su abuelo se ha ido y en realidad es que falleció, de aquí lo ha cogido, no sé qué, me pareció un poco fumada eso ya, la verdad, todo se ha dicho. Y bueno, pues como pues muchos de sus compañeros de reparto, por ejemplo en Taxi, Danny DeVito y demás, no entendía muy bien lo que hacía, como pues siempre queda como este punto de es un tío raro que no le estamos pillando. Ha tenido éxito, ha bajado y bueno, la jugarreta que le hicieron de no volver a aparecer en Saturday Night Live. En realidad me ha parecido eso, un documental muy completo. Sé lo que, claro, yo habiendo visto ya algunas cosas, no me parece, me ha descubierto pocas cosas, lo del iraní, lo del abuelo, pero siempre es muy bonito verlo, la verdad, un artista sobre todo con el que yo, pues, digamos, conecto tanto. Eso sí, me encantaría que Filmin consiguiera la de My Breakfast with Blassie. Lo que digo, el documental en general a mí me ha gustado mucho, me ha permitido descubrir un poquito más a Andy Kaufman. Como digo, es un videoarchivo increíble de muchísimas actuaciones suyas y bueno, también me han permitido entender un poquito cómo funcionaba su cabeza. Y lo que digo es que veo que ni siquiera sus amigos y familiares lo tenían muy claro. A mí me encantaría, o sea, si Filmin pudiera conseguir My Breakfast with Blassie, porque también tuvo una relación muy importante con la lucha libre, de hecho está en el Hall of Fame de WWE. Me encantaría poder ver esa película porque no puedo verla y me encantaría verla. Por el documental, si podéis echarle un vistazo porque es muy bonito, a mí me gusta, te acerca y te descubre, así que pues yo lo recomiendo. Espero que os haya gustado y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre, ¿vale? Nos vemos, chao chao.